Bueno, buenas tardes. Espero se encuentren bien. Bienvenidos al curso de Superior 1. Estamos dando comienzo con esta clase. Les comento un poquito acerca de un poco la modalidad de trabajo de la materia, que por ahora va a seguir siendo por Zoom, al igual que el año pasado y que Superior 2, que es la contabilidad, la materia que viene después de esta contabilidad Superior 1, que las estamos haciendo por Zoom. Por ahora no hay ningún planteo para volver a presencialidad, así que por ahora vamos a seguir en esta modalidad de clase por Zoom. Están todos silenciados. Si alguien quiere participar en la clase, al igual que hacemos en otras materias, seleccionan para la manito para participar, para levantar la mano, me figura a mí y les habilito el micrófono, así que pueden hacer preguntas por esa vía. También estoy revisando el chat, así que cualquier duda que tengan la pueden plantear por ahí. Si es muy larga, les sugiero que lo hagamos por vía de que levantan la mano y me habilitan y les habilito el micrófono, porque si no se hace bastante engorroso interrumpir, leer el chat y responder por esa vía, pero alguna cosa corta la podemos ver por esa vía también. Pero lo más práctico para el funcionamiento, dado que somos bastantes y vamos a ser bastantes durante el curso, es levantar la mano, ¿sí? Eso en términos generales de la funcionalidad esta de Zoom, mientras seguimos en modalidad de Zoom, ¿sí? De no presencialidad. Formas de trabajo de la clase. Y ahora ya nos metemos después un poco a bien qué es la materia y qué objetivos tenemos y qué esperamos un poco. La clase, la materia es de Contabilidad Superior 1, es teórico-práctico el curso así que algunos me estaban mandando recién mensaje por privado. Los martes vamos a dar teórico y los jueves vamos a dar práctico, salvo alguna excepción que obviamente les vamos a avisar, informar antes y demás, pero el objetivo es hacer martes teórico o jueves práctico. Nos vamos a ir turnando con Benjamín y Federico, que son los otros dos docentes del grupo, así que van a empezar conmigo en estas primeras semanas. Bien, tema de materia, de qué es lo que vamos a hablar, qué es lo que estamos enfocándonos en esta materia y qué es lo que esperamos también de ustedes en esta materia. Perdón, que voy a hacer una cosa, que me saltó cartel. Bien. Bien, contabilidad superior, es la materia dividida en dos: contabilidad superior 1, obligatoria el segundo semestre de tercero, y contabilidad superior 2, opcional del primer semestre de cuarto. Son dos materias que en el plan anterior, al 2012, tenemos la materia de teoría contable superior. ¿Qué es lo que vamos a tratar con esta materia en continuación con lo que antes de repente se llamaba teoría contable superior? Nosotros en esta materia no, más allá de que vamos a partir de normas contables como ustedes de repente están acostumbrados en otras materias anteriores, esta no es una materia que vamos a dar normativa. Nos vamos a meter a hablar de teoría, un poco inspirados en lo que antes se llamaba teoría contable superior. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no vamos a dar normas? No. No quiere decir esto, vamos a partir de las normas. Muchas veces, algunas no, pero en muchas ocasiones vamos a partir de las normas contables que ustedes ya tienen, algún concepto y que traen alguna base de algunos temas en particular con mayor profundidad y otros que vamos a ir viendo durante el curso, pero vamos a partir de normas contables para hablar de conceptos y de la teoría que hay atrás. ¿Por qué? Porque el objetivo de esta materia no es enseñarles la normativa pura, porque la normativa cambia. El día de mañana la normativa va a cambiar y cambia con mucha velocidad, y si nosotros solamente nos dedicamos a enseñar normativa,
ustedes van a quedar totalmente desactualizados como profesionales el día de mañana. La materia les va a servir por un año y medio, y no les va a servir por mucho más porque la normativa cambia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de interpretar y qué es lo que vamos a tratar de darles herramientas a ustedes? Es, a partir de esa normativa, abstraernos de algún concepto en particular, entender por qué los emisores de las normas contables hicieron lo que hicieron, qué planteos conceptuales hay atrás, y darles herramientas a ustedes para que el día de mañana, cuando la normativa cambie, que va a cambiar, y eso no es una duda, tengan las herramientas como para sentarse a leer la nueva norma, entender por qué hicieron los cambios, qué es lo que están buscando con los cambios de normativa, y puedan entender qué es lo que hay detrás de la nueva normativa que va a estar vigente, y cuáles son los principios y las diferencias más importantes que va a haber en esa nueva normativa. ¿Sí? Entonces, esta no es una materia en la cual, y muchas veces vienen con esa idea, nos vamos a sentar a hablar de normas contables solo. No, las normas contables son un instrumento para que después podamos entender qué es lo que hay detrás. Y consejo, vale la pena invertir esas horas en el análisis de entender la causa que hay detrás. Ustedes van a ser profesionales, están en la recta final de la carrera, y es necesario invertir tiempo en estos aspectos. No solo porque es importante ser un buen profesional y entender los conceptos que hay atrás, sino porque los que hablamos recién de que la normativa va a cambiar y se van a quedar obsoletos en el transcurso, y también el concepto de que el repetir o el no profundizar en los conceptos lleva a veces cometer errores en el ejercicio profesional, que cuando ustedes entienden qué es lo que hay detrás de la norma, entienden el porqué de lo que están haciendo, ya sea en el ejercicio profesional o en la revisión o en el examen, tienen otra soltura y llegan a otros resultados. Entonces, la apuesta y lo que nosotros esperamos es que ustedes logren profundizar en estos conceptos, que vamos a partir de normas, pero nos vamos a meter en conceptos. Esto no es una materia donde vamos a repetir números, sino que nos vamos a sentar a discutir y en profundidad muchos aspectos, y los que no profundicemos en Contabilidad Superior 1, como por ejemplo temas de consolidación, que son temas que son bastante relevantes para el ejercicio profesional, los vamos a profundizar en Contabilidad Superior 2. Inversiones en otras empresas, esos temas no están dentro de la currícula de Contabilidad Superior 1, sí estaban en la vieja teoría de Contabilidad Superior, pero en el 2012 los separamos por temas de carga. Entonces, todos esos temas los vamos a profundizar en cada uno de los módulos que vamos a tener. Revisiones. Hay 2 revisiones, ustedes en la grilla eso ya lo vieron. Hay 2 revisiones, son por el 50% cada una, y para aprobar se necesita el 50% de ese 50%. Son revisiones sobre 50 puntos, y se necesitan 25 puntos en cada una para aprobar la materia. ¿Sí? En eso no hay mucho más para agregarles. Les comento y después vamos a profundizar. Nosotros las revisiones y los exámenes, ya sea de Contabilidad Superior 1 y Contabilidad Superior 2, mientras son en línea en pandemia, los hacemos a través de Sala 9, pero los hacemos también con Zoom, enfocando a cada una de las personas y a cada uno de los alumnos. Ahí después vamos a tener alguna charla que vamos a explicarles cómo es el funcionamiento, pero que al igual que en otras materias, y dado el nivel de copiado que básicamente había en las evaluaciones, concluimos ya cuando empezamos con esto, tuvimos una evaluación sola sin esta modalidad, y después el año pasado ya lo empezamos a implementar. Se hace por Sala 9, como cualquier otra revisión o cualquier otro examen, pero con algún otro dispositivo se apuntan con una cámara, pasamos lista, interactuamos y después arranca la evaluación. Pero eso después, llegado al caso, les vamos a explicar. Hay un instructivo que está muy detallado y muy sencillo de entender, que van a poder ver este tema. Bien, arrancamos con el tema de hoy, si les parece. Les voy a compartir pantalla. Si ven en los materiales, no sé si
Franco, que pregunta si las clases se graban. Sí, las clases se graban por defecto. No está definido todavía si se van a subir. Esperemos ya definirlo en breve, a ver si subimos. El año pasado no se subían, para darles una noción. Este, pero depende de algunas cosas que las estamos tratando de solucionar, a ver si tenemos la posibilidad de subirlas. Este, Así que todavía no tengo una respuesta a eso, pero sí quedan grabadas, así que bueno, llegado el caso se verá. Bien, 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 bien. Vamos a arrancar. Les comentaba, si ustedes ven los materiales del curso, van a ver de que por cada tema hay tres materiales. Por un lado está la presentación, que es como si fuera una presentación PowerPoint en formato PDF, pero una presentación con letras, dibujitos, etcétera, bastante amigable, que eso es lo que vamos a y eso es lo que vamos a profundizar en el teórico, y va a ser el disparador para cada uno de los temas de las clases del martes. Van a ver que hay un material complementario por cada una de esas presentaciones de PowerPoint, también en formato PDF, que lo que hace es, con una redacción un poco más profunda que el esquema que puede estar en esa presentación PowerPoint, deja el análisis de cada uno de los temas. Y después otro archivo que va a ser el práctico con los ejercicios, que tiene ejercicios y soluciones. ¿Sí? Esos son los tres pilares este, que tiene el curso. ¿Sí? Después, obviamente, tienen como material obligatorio las normas contables, que ustedes van a ver que les dejamos un link a la página del IASB, que es el emisor de los estados de las normas contables, y en ese link pueden ingresar con un usuario y una contraseña que también les dejamos para que puedan acceder, y pueden descargar las normas para tener como referencia. Y como dijimos, las normas van a ser el disparador del análisis de cada uno de los conceptos que vamos a dar un poco en el curso. Bien. Bueno, las preguntas ya vi que se las fueron contestando entre ustedes en el chat y bien, así que si les parece, avanzamos. Les voy a compartir pantalla y vamos a arrancar con la presentación. Vanessa, sí, se van a ir subiendo por temas. Si ves, Vanessa, están agrupados por temas, y a medida que vayamos avanzando se van poniendo visibles y vamos actualizando un poco los materiales y los vamos a ir subiendo con algunos días antes de cada semana del curso. Bueno, bien. Voy a abrir el chat. Bien, cualquier cosa, levanten la mano, que fue un poco lo que dijimos al comienzo de la clase como modalidad de trabajo. Levanten la mano y les habilito el micrófono para que puedan preguntar, o si es cortito, lo pueden preguntar por el chat, pero no, pero si prefieren, si pueden, levanten la mano, así no interrumpimos tanto la clase. Bien, ¿qué es lo que nos vamos a meter en esta primera clase? Nos vamos a meter en tema de una introducción un poco a lo que es la normativa contable que tenemos en Uruguay, algunas cuestiones contables más básicas y principales, de conceptos que traen un poco de alguna materia, pero acá en esta materia nos vamos a meter a ver las causas de cada cosa que ustedes traen de años anteriores, y vamos a tratar de juntar y discutir un poco acerca de algunas cuestiones contables que traen como preconceptos, pero que quizás no tienen tan claros los fundamentos. Y acá los vamos a repasar y a profundizar, no solo repasar.
Normas internacionales de información financiera. A ver, ¿qué es lo que... Perdón, voy a checar porque esto me queda fuera de foco. ¿Qué es lo que hablamos cuando hablamos de información contable? Sin duda hablamos de un proceso de comunicación. A ver, acá lo que estamos tratando de enviar es un mensaje, ¿sí? El emisor le está tratando de enviar un mensaje a un receptor como cualquier proceso de comunicación. Solamente que tenemos un proceso en el cual está más identificado quién es el emisor, que va a ser una empresa o organización que tenga contabilidad, pueda emitir estados financieros, y ese emisor se los quiere transmitir a un receptor, un tercero interesado en esa información, un banco. Por ejemplo, una empresa quiere pedir un préstamo bancario. Van a cualquier banco de plaza, lo primero que les va a decir el banco es, bueno, muy bien, entre muchas cosas, te voy a pedir los estados financieros. ¿Por qué? Porque quiero ver tu capacidad de repago, por ejemplo. Me interesa saber si estás ganando $1.000.000 por año o si estás perdiendo $10 millones por año. ¿Por qué? Porque no te voy a prestar la misma cantidad de dinero si estás ganando tanto o si estás perdiendo tanto. ¿Sí? Este, entonces, el mensaje, lo que vamos a dar, lo que va a dar una empresa a esos terceros interesados, bancos, proveedores, sindicatos, empleados, personas interesadas en esta información, Estado, DGI, como gran interesado en la información contable, porque va a ser los impuestos que se pagan a través de criterios fiscales y a través de evaluaciones fiscales, se basan en la información contable. Después hay un montón de ajustes fiscales que los que dieron tributaria ya estarán un poco más familiarizados, pero se basa en la información contable. Este, entonces, la DGI es un gran interesado en que la información contable sea buena, fidedigna, de buena calidad. Entonces, por un lado vamos a tener este emisor, que va a ser la empresa o la organización, que va a emitir un mensaje, que son estos estados financieros, y va a haber terceros interesados. El código de comunicación, como en cualquier, como en cualquier, como en cualquier comunicación, va a ser, en este caso, las normas contables. Va a ser el idioma que hablamos, porque si nosotros decimos y hablamos en francés y el que el receptor habla en inglés y no hablamos el mismo lenguaje o no utilizamos el mismo código, obviamente no se va a entender. Las normas contables es lo que hacen, lo unifican y hacen de que hablen el mismo idioma, emisor y receptor, e interpreten lo mismo a partir del mensaje de los estados financieros. ¿Sí? Entonces, es fundamental entender el alcance de estas normas contables y qué es lo que estamos esperando de esta información contable al hablar el mismo idioma, porque si no, no vemos el rubro bienes de uso. Dice maquinaria evaluada a 10 millones. ¿Y qué es esos 10 millones? ¿A qué valor están valuados? ¿Están valuados a un valor histórico? ¿Están valuados a lo que lo compré? ¿Están valuados a lo que lo compraría hoy? ¿Están valuados al valor de mercado actualmente, pero que no accedo a ese valor de mercado porque de repente está valuado al valor de mercado en China y yo estoy en Uruguay, para traerlo me sale una fortuna, entonces es irrisorio ese valor de mercado para mí, por ejemplo? Entonces, las normas contables van a definir ese código de comunicación y nos van a uniformizar un montón de criterios. Y ese es el objetivo de que aspiran esas normas contables. Y de ahí su internacionalización. El IASB, antes el IASC, y hace ya 15 años, les diría, 16 años, en el 2001 fue que se inició el proceso, y en el 2002-2003 se terminó de implementar. El IASB, que sustituyó al IASC, es el organismo internacional de emisión de las normas internacionales de información financiera. No es el único. Esto es un organismo que es el que emite las NIF completas, las NIC, las interpretaciones de las NIF, que son las CINIF, y las interpretaciones de las NIC, que son las SIC. Son varias siglas, están todas anotadas ahí, no les agrego mucho. Pero no es el único. A ver, por ejemplo, en Argentina utilizan en algunos casos las normas internacionales de información financiera, pero también tienen normas particulares, que son las RT, las resoluciones técnicas que se llaman. Brasil también tiene su propio juego normativo.
la competencia, entre comillas, más grande que tiene las NIF son quizás las US GAAP, que se llaman, que son el cuerpo normativo de Estados Unidos. Acá nosotros en Uruguay, las normas que aplicamos son las normas internacionales de información financiera emitidas por este IASB, pero no significa que sean las únicas, no es el único lenguaje. Lo que sí tenemos que saber cuál es el alcance de este lenguaje y algunas veces saber cuál es el alcance de otros lenguajes que estamos hablando en este código de comunicación, de cuáles son otras normativas, porque no es lo mismo si veo unos estados financieros en los que están basados en US GAAP, que son las normas estadounidenses, o en las NIF, y si estoy tratando de comparar y digo, bueno, soy accionista, quiero un posible accionista, quiero ver acciones de qué empresa compro. Y una gana $1.000.000 por año y la otra gana 5 millones por año. Pero de repente los criterios de evaluación son totalmente distintos. Y si fueran las mismas normas, quizás una ganaba, la de 5 pasaba a ganar $700.000 por año. Entonces es relevante saber qué juego de normativa tenemos vigente. Hace ya algunos años está vigente la NIF para PYME, PYME, pequeña y mediana empresa. Esto apunta a que el juego normativo que recién dijimos de NIF completas, históricamente cuando se comenzó con la emisión de este juego de normas, un juego de normas bastante extensivo y bastante profundo, estaba pensado para empresas que tuvieran un interés público muy notorio, empresas que cotizaran sus acciones en bolsa, empresas que cotizaran obligaciones negociables, que son los instrumentos de pasivo. Cuando cotizas acciones significa que estás dando instrumentos de patrimonio, estás dando parte de tu empresa. Cuando cotizas obligaciones negociables, estás dando pasivo, estás ofreciendo pasivo, no participación, sino pasivo. Por ejemplo, no sé, los Conahorro de Conaprole. El Conahorro es un instrumento de pasivo, una obligación negociable. Entonces, en esos casos, en los cuales la información contable tenía que tener una perfección, o por lo menos apuntaba a una perfección muy alta, porque los interesados en los estados financieros de esa empresa eran la población en general que invertía en esas acciones o en esas obligaciones negociables, es que surgía este juego de normativa tan pesado como el que que conocemos, que son las normas, las NIF completas. Salió hace unos años, les decía, las NIF para pymes, que si ustedes se las juntan, por ejemplo, las NIF completas es un libro así, de ancho, para que se hagan una idea, y las NIF para pymes es así de diferencia. O sea, es un juego que tiene mucha menor cantidad de detalles y de exigencias normativas. En los principios generales es muy similar, y van a ver que acá y en el curso vamos a partir de la NIF completa, vamos a entender los conceptos que hay detrás de la NIF completa, y al final vamos a ver algunas comparaciones con las NIF para pyme, pero generalmente lo que hace es simplificar. Dice, bueno, no es una empresa tan grande, es una pyme, entonces no le voy a poner tantas exigencias para el análisis de determinado rubro de evaluaciones y demás. No le voy a poner tantas revelaciones que tenga que hacer, no tiene que armar tantas notas. Entonces, achica un poco las exigencias, adaptándolas a la realidad de pequeñas y medianas empresas que no tienen tanta información, no tienen un departamento administrativo financiero tan grande, etc. Van a ver que la NIF para pymes, cuando la vean, cuando la puedan descargar, está organizada por secciones. Ya lo que antes estaba por normas, que estaba la NIC 1, la NIC 2, etc. En la NIF para pymes está la sección 1, la sección 2 y todo para abajo. Así que es una sutileza, pero tiene distinto forma de exponerse. ¿Qué es una pyme para el IASB? Porque dijimos, estas NIF van a aplicar para las pequeñas y medianas empresas. Ahora, la definición que tenemos de esas pequeñas y medianas empresas no es la misma de la que tenemos en la normativa uruguaya, de la que podemos encontrar en las emitidas para el IASB. Básicamente, son empresas que no tienen obligación de rendir cuentas. Los publican los estados financieros con propósito de información general. Decimos, no tienen obligación de rendir cuentas. ¿En qué sentido? En el sentido de que si cotizan en bolsa, por ejemplo, le tienen que rendir cuentas a sus accionistas, que son el público. Por ejemplo, Facebook. Facebook cotiza en bolsa de Nueva York. Tiene acciones entregadas a muchísimas personas que ustedes, si quieren, pueden comprar una acción de Facebook.
Mark Zuckerberg tendrá la gran mayoría, pero está muy atomizado a muchísimos niveles. Y Facebook Inc., la sociedad que es la que centraliza toda la operativa, tiene obligación de rendir cuentas, porque le tiene que decir a todos los accionistas a lo largo del mundo que tienen sus acciones, les tiene que decir, bueno, miren, este fue un buen año, colocamos mucha publicidad y por cada $100 que hayan tenido de valor nominal de acciones, les va a corresponder no sé, $2,3. Y estos son mis estados de los cuales surge ese resultado. Entonces tengo una obligación de rendir cuentas. ¿Sí? Lo mismo con Aprole. Con Aprole emite las obligaciones negociables. No cotiza acciones en bolsa, que en Uruguay hay muy pocas acciones que cotizan acciones en bolsa, pero sí hay muchas que emiten obligaciones negociables. Acciones, dijimos, es emitir un instrumento de patrimonio, es decir, sos dueño de parte de la empresa. Está sujeto al riesgo del resultado. Si la empresa gana, tenés una cuota aparte de ese resultado del ejercicio, asociada a la cuota aparte que tenés de la tenencia accionaria. En obligaciones negociables es distinto. Emito un instrumento de pasivo y digo, te voy a pagar 100 pesos más los intereses, que son del, no sé, 4%, 5% sobre esos 100 pesos que te los voy a pagar por los próximos 4 años, y al cuarto año te pago los 100 pesos del valor nominal. Eso es un instrumento de pasivo, una obligación negociable. ¿Sí? Con Aprole o Facebook tienen obligación pública de rendir cuentas, porque tienen colocados, por ejemplo, estos instrumentos. Entonces no podrían aplicar ninguno de las dos NIF para pymes. Tendrían que ir para las completas. ¿Qué jerarquía de políticas contables tenemos para las NIF para pymes? En primer lugar, van a aplicar obviamente este tipo de sociedades NIF para pymes, pero si hay alguna laguna o hay algo que no se puede interpretar a través de la NIF para pymes, hay guías que vienen después en la jerarquía, que son guías para aplicación de la NIF para pymes, y si no, se aplican definiciones y criterios contables de reconocimiento, conceptos de evaluación. Y en último escalón, si con todo eso no pudieron integrar los conceptos para poder interpretar una situación en particular y concluir cuál sería la forma de medición, de evaluación, etc., se aplican las NIF completas. ¿Sí? Eso es un poco la jerarquía, es como hablamos de la jerarquía en la normativa uruguaya, con las leyes, etcétera. Bueno, es exactamente lo mismo. Primero aplico NIF para pymes, si no lo puedo solucionar, voy a las guías, si no puedo solucionar a través de las guías, voy a las definiciones y criterios generales, y si no lo puedo solucionar ahí, bajo y aplico algún concepto de la NIF para pymes. ¿Qué diferencias tienen la NIF para pymes y las completas? Lo que les comentaba, simplifican, ¿sí? Simplifican criterios de medición, simplifican y reducen los requisitos de revelaciones que hay que poner en las notas. Lo reducen muchísimo, y dado que no hay tantos interesados en esa información financiera, lo achica enormemente. No utilizan el marco conceptual, que lo vamos a ver en algunos aspectos ahora, sino que utilizan la sección 2, que tiene conceptos y principios generales aplicables, que conceptualmente es muy parecido al marco conceptual, pero no lo aplica. ¿Sí? Bien. Esto es término, y estamos hablando todo en términos de normativa internacional. Bajamos a Uruguay. ¿Qué normas contables adecuadas y por qué aplicamos normas en Uruguay? Bueno, ¿vienen bien? ¿Están vivos? Esto de no poderles ver las caras, a ver si están o no están, es tremendo, pero bueno, ya falta menos, esperemos. A ver, Bruno, que ya te vi, que levantaste la mano. Dale, Hola. Bruno. No, te quería decir que estamos tres con las cámaras prendidas. Ah, No sé si. ¿y yo las puedo pagar? ¿Cómo pagar? No, yo te digo para que estén ahí, para que tengas ahí un feedback. Ah, bueno. No me he dado cuenta, pero gracias. No, pues si no, la pagamos. O sea, como No, quieras. tranquilo, por mí cero drama. A veces se cuelga, pero cero drama por mí.
Este, bueno, esto es a nivel internacional, de lo que estábamos hablando ahora. Vamos a nivel local, ¿sí? Normas contables adecuadas en Uruguay. ¿Por qué aplicamos las normas contables en Uruguay? ¿Sí? No nos sirve más la respuesta porque me lo enseñaron en facultad, ni porque lo vengo haciendo así, sino que vayamos a obligación normativa que nos exige aplicar normas contables en Uruguay. ¿Y cuáles son esas normas contables? Primero, Ley 16.060. Artículo 89 de la Ley 16.060 nos dice que los estados financieros deben ser elaborados de acuerdo a normas contables adecuadas. Esta frase, normas contables adecuadas, que no sé si somos los únicos internacionalmente que las aplicamos, pero no hay un antecedente o no hay otro país que utilice este concepto, sino que ya las define. El tema es, dice que hay que aplicar normas contables adecuadas. Después de tener aplicadas y tener este concepto de normas contables adecuadas, bueno, vayamos y bajemos a tierra cuáles son estas normas contables adecuadas. ¿Sí? Y las normas contables adecuadas están emitidas vía Poder Ejecutivo, bajo decretos. Hay una comisión asesora que se llama la Comisión Permanente de Normas Contables Adecuadas, que es una comisión que está integrada por integrantes de distintos organismos. Está la Universidad de la República, está con un integrante, hay otro integrante de las universidades privadas, hay integrantes de gobierno, integrantes del sector bancario, son los que se juntan a definir cuáles son las normas contables adecuadas y qué entra dentro de este concepto de normas contables adecuadas. Primero que tenemos es el decreto 124 del 11. Este decreto 124 del 11 apunta a, y si hacemos una línea, que ahora lo van a ver en unas diapositivas más adelante, está hecho, estas son las sociedades más grandes, las que tienen mayor interés en mostrar sus estados financieros porque tienen mucho público que les interesa. Por ejemplo, si Facebook estuviera en Uruguay, bueno, Facebook cotizaría acciones. Si cotiza acciones, todas las personas que quieren comprar acciones de Facebook van a querer conocer al detalle qué es lo que está haciendo, dónde está haciendo, qué tiene en su activo, qué tiene en su pasivo, a quién le debe, cuánto cobra Mark Zuckerberg como CEO, lo que sea. Toda esa información va a estar en los estados financieros. ¿Sí? En el decreto 124 son emisores de valores de oferta pública. Los valores de oferta pública básicamente son las acciones, instrumentos de patrimonio, las obligaciones no negociables, instrumentos de pasivo, ¿sí? Los con ahorro que decíamos que emite Conaprole. Entonces, estas empresas, que son las más grandes, que Conaprole, para decirles en Uruguay, por ejemplo, para ponerles, siguiendo el ejemplo que estamos hablando, van a emitir bajo un juego normativo que van a ser las NIF completas, las NIF full, ¿sí? Que se les dice en inglés las IFRS full o las NIF completas. ¿Por qué? Porque hay mucho público interesado en que la calidad de esa información sea lo más detallada posible, lo mejor posible. ¿Sí? Decreto 124 del 11. Seguimos en línea de tiempo. 3 años después, decreto 291 del 14. Sí, gracias, Jonathan. Sudamérica también. Si entran en la página de la Bolsa de Valores, por ejemplo, de Montevideo, hay muchísimas empresas que emiten obligaciones negociables. Hay muchísimos fideicomisos financieros también que cotizan sus instrumentos y que forman parte de este tipo de empresas. Pero bueno, les puse uno que es quizás más conocido de renombre, pero clarísimo, y gracias por el comentario, Jonathan. Sí, Dlocal es una que cotizó acciones, está muy bueno el ejemplo, es una empresa uruguaya de tecnología que cotizó acciones, pero no las cotizó en Uruguay, las cotizó en Nueva York, pero sí, es una empresa Dlocal que sí cotiza sus acciones y que bueno, le fue muy bien en el IPO, que es el proceso inicial de cotización de acciones, así que bueno, sí, ese es un ejemplo que si quieren se pueden comprar acciones de Dlocal, y que obviamente van a tener, si estuvieran instauradas la sociedad bajo normativa uruguaya, estaría en ese ámbito.
por lo menos una parte, porque alguna parte de la sociedad sí lo hace, quizás no es la que cotiza en bolsa, entonces ahí quizás no aplicaría, pero si cotizara en bolsa, la uruguaya sería también. Decreto 291. Dijimos el decreto anterior, vuelvo a la diapositiva anterior, 124 y el 11, son las más grandes, ¿sí? Las que emiten obligaciones, las que emiten son emisores de valores de oferta pública, decreto 124 y el 11, las más grandes. ¿Qué fue lo que hizo este decreto 291? Dijo, bueno, si no sos de las más grandes, que en Uruguay hay muchísimas pymes, bueno, ¿qué normativa tenés que aplicar? Y acá generó tres grupos. Si ven en el segundo punto, dice entidades emisores de valor de oferta pública, el grupo 3, que eran las que hablamos, pero generó dos grupos, el grupo 1 y el grupo 2. El grupo 1 las llamó de menor importancia relativa, las van a escuchar hablar por ahí como las MIR, entidades de menor importancia relativa, estas son las más chicas que van a aplicar algunas secciones de la NIF para pymes. ¿Sí? Las más chicas, si tenemos yo qué sé, un kiosco, que quiere llevar su contabilidad para, no sé, llevar la contabilidad fiscal para presentar a la DGI los balances. Y bueno, no le vas a hacer aplicar todas las NIF completas, darle un libro así de grande y decirle, bueno, léete estas 1200 páginas y emití estado financiero de acuerdo a estas 1200 páginas. Y no, es un kiosco. La verdad que es muy importante para el dueño y la persona que trabaja ahí, pero no le va a interesar, no tiene el mismo alcance de Facebook, o sea, no tiene sentido aplicarle las dos en el mismo juego normativo con las mismas exigencias cuando no tiene la misma importancia para terceros. Y esto es información para terceros. ¿Sí? Entonces generaron ese grupo 1 y grupo 2. Grupo 1 las de menor importancia relativa, las más chiquitas de todas. Y en el medio, entre el grupo 1, que son las más chiquitas, y el grupo 3, que son las más grandes de todas, en el medio de esos están las pymes, que son las que van a aplicar la NIF para pymes, que son las que llaman de régimen general, el grupo 2. ¿Sí? Entonces, el grupo 1, las de menor importancia relativa, van a aplicar algunas secciones de la NIF para pymes, ni siquiera toda la NIF para pymes. El grupo 2 va a aplicar la NIF para pymes, y el grupo 3 van a aplicar las NIF completas. ¿Sí? Acá lo tenemos en un grafiquito. Las de menor importancia relativa, que también están en el decreto 291 de 14, van a aplicar esta NIF para pymes. Las que están en el régimen general, las que están en el medio van a aplicar la totalidad de la NIF para pymes, y los emisores de valor de oferta pública van a aplicar las NIF completas. Bruno, vi tu pregunta, sí, preguntaba si todos los grupos pueden aplicar la reglamentación de los grupos superiores voluntariamente. Sí, es correcto. Esto es el mínimo al cual estás obligado. Si querés hacerlo a un mayor grado de exigencia, sin duda que podés, se revelen las notas. Por ejemplo, si sos una NIF para pymes, y si sos una pyme y entrarías dentro de la definición del régimen general y deberías aplicar la NIF para pymes, tenés que poner en las notas que decidís aplicar la NIF completas, establecidas, emitidas por el IASB, vigentes en tal fecha. ¿Sí? Esa es un poco la forma de hacerlo. Entonces el grupo 3 está regulado tanto el decreto 124 por el 291. Sí, es más, el decreto 291, Lucía, hace referencia al decreto 124 y dice, che, estas del grupo 3, ya te las regulé en el 124, van a aplicar esto, y básicamente copia y pega, interpreta lo mismo, aclara lo mismo. ¿Sí? Está mencionado por los dos lados, y el decreto 291, que fue posterior, 3 años después, recoge lo mismo que decía el decreto 124. Dijimos, menor importancia relativa. Les hablé del kiosco por ser exagerado y plantearles algo que visualmente dijeran, ah, sí, eso es chico, que es un poco la idea, pero bajémoslo a tierra, que es chico. Ingresos operativos anuales menores a, se tienen que dar todas las características, estas que están punteadas ahí. Ingresos operativos anuales menor a 200.000 UR. Estos son 5 millones de dólares, por ahí 5.300.000, 5.400.000 dólares. Endeudamiento con entidades controladas por el Banco Central. Esto es, que tengamos deudas financieras con las sociedades que están en el alcance de la ley 15.322, con entidades financieras reguladas por el Banco Central.
tiene que ser menor ese endeudamiento al 5% del RPBB. Y el RPBB es la responsabilidad patrimonial básica para bancos. Ese numerito del 5% del RPBB debe andar en $700.000, más o menos. ¿Sí? Está en unidades indexadas en realidad, y debería, y más o menos anda en $700.000. Ese límite, las entidades que están por arriba del 5% de RPBB tienen que presentar informes de revisión, o informes de revisión limitada, si alguna vez lo escucharon, y las que están por arriba del 15% del RPBB tienen que presentar informe de auditoría. Así que ese es un límite. Básicamente lo que está planteando es que si tenés que presentar algún dictamen, ya sea de auditoría o de revisión, significa que hay entidades que tienen interés en conocer tus estados financieros, y por tanto las exigencias normativas son un poco superiores a los que sería el de una entidad de menor importancia relativa. Esa es un poco la idea que tienen los emisores de esta norma cuando lo instauraron de esa manera. Lucía, ya te vi la mano levantada, dame medio segundo que termino esto y ya voy contigo. Tercera condición que se tiene que dar: estas condiciones se tienen que dar todas para que sea de menor importancia relativa. No sean sociedades con participación estatal, concepto claro, no les agrego nada. No sean controladas ni controlantes por las anteriores, ¿sí? El razonamiento es lo mismo. Si tenés una sociedad que tiene que exponer sus estados financieros a terceros por cotizar sus acciones en bolsa, y bueno, toda la cadenita para abajo va a tener que cotizar sus acciones, va a tener que publicar sus estados financieros de acuerdo a la misma normativa del que tiene más exigencia, ¿sí? Porque después, y lo vamos a ver el año que viene en Superior 2, si sos dueña del 100%, vas a tener que consolidar tus estados financieros, por ejemplo. Entonces, si tenés control y tenés que consolidar tus estados financieros, vas a tener que consolidar con una empresa en la cual tenga el mismo juego normativo. No tendría sentido que una tenga y otra no tenga. Es un poco lo que derivó, y el espíritu del punto ese que está ahí. Y no tengas obligación de rendir cuentas, según lo detallado en la sección 1 de la NIF para pymes, que un poco ya lo hablamos y vamos a profundizar más adelante. Lucía, dale. Lucía Batista. Hola, buenas tardes. Buenas. Quería saber qué significaba RPBB. RPBB es responsabilidad patrimonial básica para bancos, ¿sí? Perfecto, gracias. Bueno, es un número que se fija y está fijado en una ley. Son 150 millones de unidades indexadas, si no recuerdo mal, lo que es el RPBB, y ese 5% del RPBB andará en $700.000, $750.000 más o menos. Decreto 408, seguimos en normas contables adecuadas, ¿sí? Decreto 408. Bien, esto sustituyó al viejo decreto 103 del 991, un decreto que estuvo vigente por muchísimos años, 25, si nos ponemos exactos. Es un decreto de forma, ¿sí? Un decreto de exposición de los estados financieros. Básicamente, el decreto 103 tenía una estructura de cómo eran los capítulos y cómo se tenían que agrupar los determinados rubros, cómo tendrían que ser los capítulos de los estados financieros, y este decreto 291 básicamente lo que hizo fue, básicamente no, lo sustituyó, pero básicamente lo que hizo fue tratar de darle un cuerpo similar al que serían el de los estados financieros emitidos solamente por las normas internacionales de información financiera, pero con algunas salvedades aplicables a la idiosincrasia local o cómo estamos acostumbrados a leer los estados financieros. Por ejemplo, activos y pasivos corrientes y no corrientes hay que presentarlos de formas separadas, en subcapítulos separados. Eso que quizás es algo lógico, a veces no tiene por qué serlo de esa forma, y en otros países se emite de otras maneras, así que está bien la aclaración que tiene el decreto. Gastos deben presentarse en el estado de resultados utilizando clasificación por función. Acá, en cuanto a la clasificación, hay dos conceptos grandes y dos formas grandes de verlo. O los clasificás por naturaleza o los clasificás por función.
Nosotros en Uruguay estamos acostumbrados a clasificar por función. ¿Qué significa? Tenemos ventas en el estado de resultados, ¿no? Arranco por ventas, después voy a costo de ventas y tengo un margen bruto. Entonces, la primera función que tenemos es la función operativa. ¿Sí? Ventas y costo de ventas y margen bruto es la función operativa de la empresa. Es lo que vendió y el costo que le insumió las ventas que realizaron. ¿Sí? Ahí llegamos al margen. Después tenemos la función de administrativa y ventas, ¿sí? O administración y distribución, los que antes se conocían como los GAP. Bueno. Después tenemos la función diversa, los resultados diversos. La función financiera, los resultados financieros. ¿Sí? Están agrupados por función. ¿Qué es lo que exigen las normas? Y un poco lo vamos a ver ahora cuando nos metamos con la NIC 1, entre ahora y la clase que viene. Así no lo hacemos tan largo hoy y se pueden ir de noche de la nostalgia, con tapabocas, sin bailar pegados y sin todo esto. Pero, ¿qué es lo que exigen las normas contables? Las normas internacionales, agrupar por naturaleza, no por función. Entonces, ¿qué es naturaleza? Es qué genera el gasto. Por ejemplo, dijimos sueldos. Sí, ok, sueldos es una naturaleza. Lo que me está generando el gasto es sueldos y cargas sociales. Pero si sueldos y cargas sociales es por naturaleza, si estamos hablando de la función, de la agrupación por función, no nos interesa si los sueldos están asociados a la parte operativa o a la parte de administración y ventas. Pero si lo agrupamos por función, sí me interesa. Piensen que nosotros lo que estamos acostumbrados es que los sueldos, bueno, che, miren que el chat lo estoy viendo, o sea, si se ponen a hablar de la salida del 24 me distraen y no puedo dar nada. Déjenlo para el grupo de WhatsApp que tienen entre todos el comentario del... Dejemos el chat para preguntas, que si no lo tengo ahí en el coso, no... Bueno, entonces vuelvo. Agrupado estos resultados por función, ¿no? Entonces, función me va a interesar operativa, administración y ventas y financiera, por ejemplo. Si voy a agruparlo por naturaleza, sueldos, no me va a interesar saber si está asociado a la planta, el sueldo es de la planta de producción, porque el sueldo de la planta de producción va en costo de ventas, pero el sueldo de administración y ventas va en GAP. Pero la naturaleza es la misma y lo estoy agrupando en dos funciones distintas. Entonces, en ese concepto, lo tengo que separar si lo estoy agrupando por función, pero la naturaleza es la misma, entonces si lo estuviera agrupando por naturaleza, el concepto es uno solo. Esto lo vamos a ver en un práctico para que lo tengan claro, pero esto que nosotros ponemos de agruparlo utilizando la función, no es algo que sea tan frecuente en las normas. Las partidas de otros resultados integrales se deben presentar netas de impuesto a la renta. Esto vamos a ver ejemplos, básicamente partidas del ORI de otros resultados integrales, sacarles el efecto del impuesto a la renta, y los flujos de efectivo de las actividades se deben presentar utilizando el método indirecto en el F. Esto es partir a través, arrancar del resultado del ejercicio y depurarlo de las variaciones operativas, que esto vamos a ver también algunos ejemplos, y en Superior 2 también profundizamos en algún modelo. Alejandro, dale. Entonces, ¿se agrupa por función? ¿Por naturaleza no se agrupa o no se agrupa en este decreto? En el estado de resultados se agrupa por función, ¿sí? Pero como nosotros tenemos vigente las normas internacionales de información financiera, que como les comenté y me adelanté, porque esto lo vamos a ver dentro de, no sé, 20 o 25 diapositivas, o lo profundizaremos el jueves, las normas internacionales dicen que hay que mostrar una exposición por naturaleza. Pero el decreto, les acabo de decir, que dice hay que agrupar por función. Entonces, al decreto 291 del 14 le tenemos que dar corte y tenemos que agrupar en el estado de resultados por función. Vuelvo una diapositiva para atrás, pero tengo vigente el decreto 291 del 14. O tengo las NIFUL, que me van a decir revelalo por naturaleza. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Y me estoy adelantando a algo que ya vamos a hablar, haciendo en notas una apertura por naturaleza. Pero en el estado de resultados lo tenemos que poner por función. Entonces, exponiéndolo por función en el estado de resultados, dejamos conforme el decreto 291, y abriendo por naturaleza los gastos en el estado de resultados, que vamos a ver una nota modelo. Se ponen generalmente dos columnas, pones una que sea costo de ventas, otra que sea GAB,
y por filas vas poniendo sueldos y cargas sociales, amortización y todos los conceptos que pueden estar duplicados en una y otra, por ejemplo. Entonces, de Impecable, esa muchas manera dejás gracias. conformes a los dos, al decreto 291, que nos plantea una forma, y al decreto 408 o al 124, que plantea la sustancia. ¿Me expliqué, Gracias. Alejandro? Impecable. Ahí ya te bajé la mano. Bueno. Sigo. Evaluación de inversiones en otras empresas. Acá tenemos decretos varios. Esto lo vamos a profundizar en Superior 2, pero les dejo los titulares porque evaluaciones en otras empresas lo vemos en Superior 2, en Superior 1 no vemos nada, o muy poco, mejor dicho, porque profundizamos en algo de instrumentos financieros, pero no profundizamos en las evaluaciones. Pero básicamente apunta a que en caso de presentar estados financieros consolidados, proceso que vemos en Superior 2, hay que presentar adicionalmente los individuales. El consolidado es como si les dijera, A es dueño de B, entonces tenemos que presentar estados de A, B juntos, sacando la barrera jurídica. Si A es dueño del 100% de B, no me interesa presentar estados financieros que sean de A por un lado y de B por el otro, sino que les doy una importancia adicional a los estados financieros de AB como una estructura general, barriendo esa separación jurídica de A sociedad anónima y B sociedad anónima. ¿Por qué? Porque entiendo que son un grupo económico y que si son parte de ese grupo y A controla a B, porque tiene, por ejemplo, el 100% de las acciones, entonces A controla el 100% del efectivo que tiene B. Entonces hago ese proceso de consolidación y presento estados consolidados juntos. Entonces, en ese caso, además de presentar los estados financieros consolidados, debemos presentar los estados financieros individuales. Esos estados todos tienen que ser aprobados por los accionistas, y las evaluaciones, cuando tenemos control conjunto o influencia significativa, se hacen por el método de la participación, que lo vamos a profundizar en Superior 2, que es el método del BPP, que aparece en las siglas. Mateo, ¿sería la suma horizontal de los estados financieros A y B la consolidación? Sí, a priori sí, pero no es tan lineal. O sea, tenemos 2 semanas en Superior 2 para verlo, si estás con ganas. Te invito para el semestre que viene a profundizarlo. Están los materiales en línea si querés adelantarte en algo, pero sí es algo similar a eso, pero un poco bastante más. En caso de que A sea el dueño 75% de B, también se consolidan los estados financieros. Sí, acuérdense que esto no es materia para ahora, para Superior 2, sí se consolidan siempre que tengan control. Es más, podés no tener participación accionaria y tener control igual. Y les dejo un titular, el caso de Enron, el mayor fraude en Estados Unidos en la historia, estaba basado en no consolidar una empresa en la cual tenían bastantes maniobras fraudulentas y no relevaban las transacciones entre una y otra. Una ganaba y la otra perdía millones de dólares. Y fue el fraude más grande de los estados financieros, y lo profundizamos en Superior 2 y nos metemos bastante en cómo la normativa contable trató de mitigar un poco ese riesgo. Pero bueno, me estoy metiendo en otro tema y no es ni de ahora, ni de la primera clase tampoco, ni de Noche de la Nostalgia. Ajuste por inflación. ¿Qué es lo que teníamos obligatorio? Hasta antes del 2009, y arranco por la parte de abajo, hasta antes del 2009, del decreto 99 y el decreto 65, no teníamos históricamente obligatorio ajuste por inflación. Sí, ajuste por inflación en algunos casos. Es más, la carrera de contador público bajo el plan de 1990, anterior al plan 2012 vigente, tenía una materia que se llamaba contabilidad y cambio de precios, en la cual se daba el ajuste por inflación en un semestre entero. O sea, le dábamos relevancia a este tema hasta antes de que se pusieran obligatorias, bajo esos decretos 9909 y 65 del 10, se hicieran obligatorios los ajustes por inflación. Básicamente el ajuste por inflación implica ajustar y reflejar de alguna manera la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Entonces, si yo tengo 100 pesos hoy y los estoy comparando con 100 pesos que tenía el año pasado,
Y bueno, en realidad perdí plata, porque los 100 pesos de hoy compran menos cosas que los 100 pesos del año pasado. Entonces, esa pérdida asociada a la tenencia de rubros monetarios, por ejemplo el dinero, que tengo en efectivo, en los estados financieros normales que estamos acostumbrados a leer y que vienen de materias anteriores, no la ven en ningún lado, porque dicen tengo 100 pesos, sigo teniendo 100 pesos, no gané ni perdí. Sin embargo, una buena parte de eso, o una parte, se los comió la inflación. Y eso en los estados financieros hoy en día obligatoriamente no queda reflejado. Con el decreto 99 y el 65 lo reflejábamos y lo incluíamos como obligatorio. Acá la NIC 29 habla de hiperinflación y hace obligatorio el ajuste por inflación, pero cuando hay casos de mucha inflación, algo que se llama hiperinflación. Por ejemplo, Venezuela está en una hiperinflación, Argentina está en una hiperinflación. La definición cuantitativa apunta a más del 100% acumulado en 3 años, para que se hagan una idea. ¿Sí? En Uruguay ahora estamos en 6-7% anual, 8%, un poquito más, históricamente podemos haber llegado a 10 más o menos, pero hace años que no pasa, por suerte, de ahí. Venezuela tiene, no sé, creo que ya perdí noción, pero 2.500%, creo que era una cosa que era disparatada. Argentina ya pasó estas cotas. Entonces las normas internacionales hacen obligatorio el ajuste por inflación solo en los casos de hiperinflación. ¿Sí? Y en Superior 2 profundizamos un poco más allá de la metodología del ajuste por inflación, las implicancias que tiene, cómo lo reflejamos y qué casos hay aparte del cuantitativo Pero el decreto 104 del 12, el que figura arriba, sacó la obligatoriedad del ajuste por inflación. Así que hoy en día, desde el 2012, no es obligatorio, y ya va a ser 10 años de esto. Este decreto fue emitido el 10 de abril del 12. Lo emitió la Comisión Permanente que les decía de normas contables adecuadas. Esto fue una votación en la cual se convocó a una asamblea de emergencia, no sé, por ejemplo, la academia no estaba presente ni siquiera representantes de la universidad pública y tampoco la universidad privada. Se votó para tratar de alinear con una normativa internacional un poco impuesta por la OCDE, o sea, técnicamente esto entendemos que no es lo correcto, es más, a partir de ese decreto presentamos y se presentaron un montón de papers y de informes tratando de mostrarlo en contra que estábamos de la derogación de este ajuste por inflación, pero hoy en día es una realidad y continúa siendo una realidad 9 años después, porque esto fue 10 de abril del 12. Así que bueno, es la condición que estamos hoy en día, no significa que estemos de acuerdo y tampoco significa que no podamos ajustar por inflación, aunque quisiéramos. Esto, y lo vamos a tratar de ver ahora cuando leamos y cuando veamos algo de marco conceptual, está dentro de alguna de las alternativas y se puede interpretar de que podemos ajustar los estados financieros por inflación si quisiéramos. Entonces, lo que hace este decreto 104 del 12 es sacarnos la obligatoriedad de ajustar por inflación, pero no significa que no podamos ajustar por inflación si así lo quisiéramos. Lucía, o sea que si tuviéramos hiperinflación, tenemos que hacer ajuste por inflación según normas contables internacionales. Sí, correcto. Tenemos que hacer, lo vemos en Superior 2, así que si querés, también te invito, Lucía, a verlo en el primer semestre. O sea, si tenemos negocios con algún país que tenga hiperinflación, no si tenés negocios, si tenés, me adelanto un poquito, esto sí lo vamos a ver en temas de conversión, vamos a tener que analizar la moneda funcional. ¿Cuál es tu moneda funcional? Vamos a tener que analizar que esa moneda funcional es la del entorno económico de la sociedad, María Eugenia. Y una vez que sepamos cuál es esa moneda funcional, nos vamos a consultar si esa moneda del entorno económico de esa sociedad es hiperinflacionaria o no. Pero no significa que una empresa uruguaya que le vende a Venezuela leche en polvo vaya a tener que ajustar por inflación porque tiene $500.000 de ventas a Venezuela, o 1 millón o 10 millones, no sé. ¿Sí? O sea, porque opera en Uruguay y de repente factura en dólares, así que nunca va a ser el peso bolivariano la que limite sus actividades. Pero eso lo vamos a profundizar este año, incluso cuando veamos el tema de moneda funcional, vamos a retomar un poquito de esto y lo
lo vamos a analizar. Bruno habla desde la cátedra. Me perdí. Cuando dice no estamos de acuerdo. Sí, digo que no estamos de acuerdo cuando hablo que es la versión general y que en el 2012 varios presentamos, y me incluyo porque yo también lo presenté, informes y papers que tiraban abajo o mejor dicho, mostraban una discrepancia, porque tirar abajo en esto es bastante subjetivo, sino que mostraban los efectos bastante perjudiciales que pueden tener en la calidad de la información financiera el derogar esto. ¿Sí? A eso me refería cuando no estamos de acuerdo, y te diría que la cátedra está alineada con esta postura, y me incluyo. Marco conceptual. A ver, el marco conceptual ustedes ya lo han repasado varias veces, lo han visto en otras materias. Voy a profundizar en algunos conceptos y voy a tratar de que ustedes puedan y que podamos discernir algunos conceptos juntos a partir de esto. No es la idea profundizar en cada una de las lecturas que ustedes puedan hacer, porque aparte lo pueden leer, sino darles alguna herramienta adicional para interpretar algún concepto que quizás en otras materias pasó de largo y no lo profundizaron lo suficiente, que nos pasa frecuente. ¿Para qué nos sirve el marco conceptual? Dos patas grandes. Va a ayudar al desarrollo y la revisión de las normas internacionales de información financiera para los que la emiten. Sin duda ayuda a promover la armonización, a los organismos nacionales reguladores también los va a ayudar, a los emisores, y a los emisores, quizás como segunda pata grande de los estados financieros, es cómo aplicar y por qué aplicar esas normas internacionales de información financiera. Entonces, a los emisores de las NIF y a los emisores de los estados financieros, con los lectores que están asociados, el marco conceptual le va a ser una herramienta para interpretar. Entonces, no sé qué quiere decir determinada cosa, bueno, leámoslo con unos lentes en los cuales podamos interpretarlo a partir del marco conceptual. Estoy en duda qué quiere decir tal párrafo de la NIF. Bueno, basate en el marco conceptual a ver si no le sacás el razonamiento. Entonces, conocer el marco conceptual en la práctica para el ejercicio profesional o para que les vaya bien en la revisión y en los exámenes, implica poder entender mejor los temas que vienen después. Por ejemplo, vamos a hablar de definición de activo. Después, cuando veamos la norma de deterioro, la NIC 36, si ustedes tienen clara la definición de activo y entendieron lo que hablamos de la definición de activo, lo que hace la NIC 36 es bajar a tierra la definición de activo. Entonces, no se la van a tener que aprender a rajatabla la norma, porque van a tener lo que vimos en el marco conceptual y van a tener claro los conceptos que vimos en el marco conceptual, que son una aplicación y bajada a tierra con casuística exhaustiva, con varios casos, varios escenarios, con sus pisadas, con un montón de cosas. Pero si tienen claro lo que hablamos en el marco conceptual, van a poder interpretar con bastante altura y con mucha más simpleza, y les va a ser mucho más fácil cualquier norma que venga después. Así que consejo, es un tema en el cual quizás en años anteriores lo pasaban un poco de largo. Para este año dedicarles una leída y un análisis al detalle les va a servir para poder interpretar algún concepto. ¿Quiénes están interesados en la información financiera? Ya lo hablamos bastante. Inversores, cualquiera que quiera comprar una acción de Facebook va a querer saber la información financiera de Facebook o de dLocal, así nos bajamos a una empresa uruguaya. Prestamistas, le van a pedir un banco, entre muchas cosas les va a decir, pasame la información financiera, quiero saber cómo estás parado, cómo está tu patrimonio, cómo está tu leverage, la relación pasivo-patrimonio, cómo están tus ratios de activo corriente y pasivo corriente, si podés repagar las deudas que tenés o no, cómo está dando el EBITDA, el resultado antes de impuestos, intereses, amortizaciones, etc. Proveedores y clientes, la comunidad en general, administraciones públicas, DGI, como les dijimos, uno bien claro que va a querer la información contable para poder hacer los ajustes y llegar a la información fiscal, que es en definitiva lo que le interesa al fisco como agente recaudador. Objetivo de la información: proporcionar información financiera sobre la entidad que estamos informando. Esto no le agrego nada, ya lo hemos hablado. La información contable es para la toma de decisiones, ¿sí? Esto es un principio fundamental.
Y acá vamos a ver, cuando más adelante veamos algunas características de la información contable, tiene que ser, y una de las características es que sea relevante, dice el marco conceptual, tiene que ser relevante para la toma de decisiones, ¿sí? Y bueno, estoy analizando los estados financieros de Facebook, factura, me perdí, no sé, 500 mil más, pero bueno, 1.000 millones de dólares. Bueno, pero si factura 1.000 millones de dólares y hay $1 que le quedó mal, y bueno, no, yo qué sé, $1 para Facebook, la verdad que, es más, $10.000 para Facebook probablemente sea la nada misma. Para muchos será mucho dinero, pero si lo comparamos con lo que factura Facebook, y bueno, si le pifiaron y pusieron $10.000 mal, y bueno, la verdad que no le va a cambiar una decisión a nadie. Vas a invertir igual si querías invertir, vas a confiar en Mark Zuckerberg o no, pero los $10.000 esos no te van a cambiar nada. ¿Es mucho dinero? Probablemente sí, pero para Facebook no va a ser la cosa. ¿Por qué? Porque me influye en la toma de decisiones que y me baso en esa información contable. Bien, características de la información, características cualitativas de la información financiera que se entiende que es útil. A ver, acá lo que vamos a ver son principios, cualidades, requisitos que tiene que cumplir esa información financiera, y van a ver que los agrupa en dos, el marco conceptual, que cambió hace unos años y antes tenía una agrupación distinta, pero ahora los agrupó en esos dos grandes grupos. Por un lado las fundamentales y por otro lado los de mejora. Los fundamentales hablan de relevancia y de representación fiel, y los de mejora, comparabilidad, verificabilidad, oportunidad y comprensibilidad, y nos vamos a meter en cada uno. Relevancia. Información financiera relevante es capaz de influir en las decisiones tomadas por los usuarios. Era lo que les decía. Es fundamental tener la perspectiva de que la información financiera tiene un propósito de toma de decisiones. Me baso en esa información para tomar decisiones. Por ejemplo, me baso en la información de que mi resultado contable es de $1.500.000. ¿Para qué? Para poder armar la declaración jurada fiscal y poder pagar los impuestos con criterios fiscales, adaptando esa contabilidad, esos criterios contables a los criterios fiscales, y poder decir a la DGI, bueno, mira, gané tantos pesos, te voy a pagar el 25% del impuesto a la renta, por ejemplo. Decisiones como me baso en esta información financiera y digo, bueno, voy a tener que endeudar más a la empresa en tantos dólares. Decisiones de voy a tener que alargar los plazos y hablar con mis proveedores para pagarles 15 días más tarde de lo que estaba acordado por estos 3 meses, porque pasó determinada situación y lo veo reflejado en la información contable. La información financiera relevante es la que influye en esa toma de decisiones. Fundamental en el concepto de relevancia, el concepto de materialidad, que los que trabajan en auditoría quizás lo tienen un poco más aceitado. Es una parte de esa relevancia. Es material, una información pasa a ser material, pasa a ser relevante, cuando si lo incluís o no lo incluís, o si lo incluís de forma inadecuada, influye directamente en una decisión que se toma a partir de esa información. Por ejemplo, si una empresa gana y factura $1 millón por año, y en los estados financieros pongo que factura $10 millones por año, y bueno, le REN 9 millones de dólares es mucho dinero. Es más, no solo es mucho dinero, sino que es mucho dinero para esta empresa en particular, porque factura 1 millón y yo puse que factura 10. Eso es algo que es muy material, es muy importante, es muy relevante, incluso desde el punto de vista numérico. Entonces, en ese aspecto, pasa a ser algo que puede cambiar e influir en las decisiones de la sociedad. ¿Sí? Entonces, por otro lado, les ponía el ejemplo de Facebook. Facturo, no sé, $1.000 millones. Si facturo $1.000 millones y tengo, no sé, $5.000 mal en esos $1.000 millones, y bueno, no va a influir en muchas personas. Esto probablemente no sea material, no sea tan relevante cuantitativamente en la información. Representación fiel, otra de las características que habíamos hablado. Y acá tres patas. Tiene que ser completa, no les agrego mucho más que la palabra. Completa es que incluye toda la información necesaria, no tiene mucho más análisis.
Neutral, que no tenga sesgo en la selección, que vos no condiciones para un lado parte de esa información, que no sesgues la información y trates de enfocarla para algún aspecto en particular, ya sea para ganancia o para pérdida, para mejorar una situación, para empeorar una situación, no esté sesgada, ¿sí? Sea neutral, no tenga sesgo de selección esa información. Libre de error, no les agrego mucho a la palabra, que no haya errores o omisiones en la materialización de esa transacción que estamos tratando de reflejar. Comparabilidad. Los usuarios deben poder comparar los estados financieros de una empresa con otras empresas, de un año con otro año. Esta es la razón por la cual los estados financieros se presentan comparativos. Si ustedes ven, los estados financieros se presentan, no sé, las empresas agropecuarias que cerraron ahora 30 de junio del 21, van a presentar estados financieros con 30 de junio del 20. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un principio del marco conceptual que es tomado por la enorme mayoría, por no decir todos, de los juegos normativos, inclusive los emitidos por el IASB, que son las NIF, que son las vigentes en Uruguay. Entonces, quiero comparar con otros años, pero también quiero comparar con otras empresas. Imagínense que soy accionista, quiero ver si compro acciones de la empresa A o la empresa B. Me va a interesar ver la posición financiera de las dos sociedades, de la empresa A y de la empresa B, para ver en cuál decido invertir y quedarme con sus acciones, por ejemplo. Verificabilidad. Esto significa que un tercero independiente va a poder verificar la transacción que está incluida. ¿Sí? Esto es una característica que es relevante, que es importante para la información. Por ejemplo, pongo en ventas que facturé $1000. Y bueno, si viene un tercero independiente y me dice, ¿por qué facturas tenés ventas $1000? Y le muestro y digo, no, mira, acá tengo la factura, tengo una factura que es por $1000, que fue al cliente y que encima lo cobré tal fecha. Esa es la forma de verificar esa información, ya sea directa, que es lo que les decía recién, observable, o indirecta, cuando es un poco más complejo, en los cuales hay algún cálculo, alguna metodología de análisis, hay que hacer alguna estimación. La evaluación de inventario, les ponemos como un ejemplo de que es costo por cantidad. Oportunidad. La oportunidad es fundamental en cualquier información. Oportunidad significa que esté disponible a tiempo. ¿Qué significa tiempo? Bueno, va a depender para lo que sea. Si estamos hablando de que los impuestos los pagamos a los 3 meses y medio de cierre de balance, y bueno, el balance contable va a tener que estar 3 meses, a los 3 meses, por ejemplo, o a los 2 meses y medio, para que se puedan hacer las estimaciones fiscales y llegar a la declaración jurada fiscal a los 3 meses y medio. No me sirve de nada si estoy tratando de vender acciones de mi empresa, decir, bueno, miren, les muestro los estados financieros a 31/12 del 18, los terminé ayer, 23 de agosto del 21. Y no, la verdad que los accionistas me van a decir, bueno, está todo bien, pero esto es en el 2018, yo que sé cómo te fue ahora. La verdad que no te voy a comprar ninguna acción. Perdió la importancia de estar a tiempo esa información. ¿Sí? Comprensibilidad, otra característica que tiene que tener la información, tiene que ser comprensible, clasificada, caracterizada, tiene que ser clara, se tiene que poder entender. Obviamente no significa que por cualquiera, sino por cualquier interesado debidamente formado e interesado y demás en la información. ¿Qué es lo que nos pasa con todas estas características que vimos? Que la verdad que conceptualmente teóricas son muy lindas, suenan muy bien, pero que es imposible ir al 100% de todas. Por ejemplo, si yo quisiera que la información financiera sea totalmente, por ponerles un ejemplo, el aspecto de representación fiel esté al 100%, sea completa, neutral, libre de error, que no haya ni un error en la contabilidad. Entonces digo, bueno, me voy a tomar 3 años para emitir los estados financieros. ¿Por qué? Porque quiero revisar todas las facturas de vuelta, una, otra y otra vez, a ver si me equivoqué en algún decimal. Si en vez de registrar una venta por $100.000, no puse $100.000,24.
Y bueno, la verdad que sí quiero que esté totalmente libre de error, y voy a tener un problema cuando alguien venga y me diga, mirá, la verdad que lo necesito para antes, dentro de 3 años. No me sirven los estados financieros de 3 años. La verdad que no me interesa buscar los errores de 0,24 centésimos cuando facturo 10 millones de dólares al año. No es material para mí. Entonces entro en un choque con las características, que conceptualmente son muy válidas todas, pero va a haber que priorizar. Yo no voy a salir a buscar los errores de 24 centésimos cuando facturo 10 millones de dólares por año. Me voy a abocar los recursos en otra cosa. Entonces tengo una restricción a la información financiera útil. Sin duda va a imponer los costos. No voy a decir, bueno, en vez de 3 años pongo y contrato 50 personas para buscar los errores de 24 centésimos. Y no, la verdad que no parecería razonable gastar esos recursos en eso. Por ejemplo. Otro ejemplo va a ser equilibrar, por ejemplo, la oportunidad con el libre de error que pueda llegar a haber. Hipótesis fundamentales. Empresa en marcha como fundamental y como primera hipótesis que el marco conceptual, que van a ver que todas las normas después lo van a tener como base importante en esto. Esto supone que no tenemos ni la intención ni la necesidad de liquidar la empresa, ¿sí? No queremos ni necesitamos. O sea, no necesito liquidar, o sea, puedo afrontar todos mis pasivos con los recursos que tengo, y tampoco tengo la intención de irme, ¿sí? Si alguna de las dos características se va, esta hipótesis fundamental de empresa en marcha cae, y los criterios de evaluación de los activos, básicamente, que van a tener que ir todos a valor de remate, a valor de liquidación, hace que se tengan que armar los estados financieros de otra forma. Elementos de los estados financieros que el marco conceptual nos habla. Y vamos a hablar de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Y les prometo que nos vamos menos 20, como mucho, y menos 25, menos 20 cortamos. Así se pueden ir a preguntar para bailar. Dale, Bruno, que levantaste la mano. Ahora sí. Una Dale. pregunta, el tema de la venta, porque si yo planeo cerrar o sé que no puedo enfrentar los pasivos, hay toda una declaración en las notas y todo eso para que todos sepan la situación en que estoy. Si yo planeo vender la empresa, también tengo que hacer esa No. expresión, ¿no? No. No, o sea, no digo que quite lo de empresa en marcha. La empresa sigue estando en marcha. Correcto, ese es el tema. La evaluación está muy buena la pregunta. La evaluación es por la empresa. Si vos querés vender los activos y no liquidar tus pasivos, liquidar los activos y no continuar más operando en la sociedad, eso es cuando va en contra del principio de empresa en marcha. O sea, no va a operar más la sociedad. Otra cosa distinta es que el accionista de la empresa, que Mark Zuckerberg diga, quiero vender, no sé, 3 millones de dólares de las acciones de Facebook. Eso no va en contra del principio de empresa en marcha de Facebook. Nadie se va a desprender de los recursos de Facebook. Significa que Mark quiere vender acciones, pero la empresa Facebook va a seguir operando igual, aunque todos los accionistas vendan sus acciones. Porque va a haber otros accionistas que la van a comprar, y la empresa ya es solvente, sólida, tiene buenos indicadores, o sea, no tiene buenos indicadores, no va en contra de eso. La pregunta es, ¿la empresa va a ir en contra, va a dejar de operar por X motivo? ¿Está fundida? ¿No va a poder afrontar a los pasivos? Se dedica a grabar canciones en cassettes y está totalmente fuera de órbita su negocio, bueno, y va a desaparecer si ya no desapareció. Bueno, eso sí es ir en contra del principio de empresa en marcha, y va a liquidarse, se va a cerrar. Entonces la evaluación de los activos y pasivos, más allá de la nota que hay que poner, y sí, una nota gigante se pone, los criterios de evaluación de los activos es distinto. Los bienes de uso no se evalúan a costo histórico amortizado, no, se evalúan a valor de remate, a valor de liquidación. Estoy fundido, van a venir mis acreedores y me van a decir, che, todo bien con esa máquina, pero dado que no me vas a pagar, te la voy a llevar a liquidación.
voy a poner un síndico, vamos a entrar en liquidación, se va a rematar la máquina y todos los que estamos en la fila, con cada uno de lo que ustedes tienen claro por derecho comercial, de los acreedores quirografarios, los que tengan alguna hipoteca primero, los Vos primero salariales porque después. denunciaste. ¿Cómo? Vos primero porque denunciaste, ¿no? No, hay prioridades distintas, eso se ve un poco en comercial, si entra en liquidación, entra en la masa quirografaria, pero es otra cosa, pero es distinto la venta de acciones de que estoy fundiéndome como empresa y tengo que liquidar ese negocio. El caso de fundirme como empresa y liquidar el negocio es lo que estamos hablando cuando hablamos del principio de empresa en marcha, no estamos hablando de venta de acciones. Se reflejan notas igualmente, ¿no? Sí, se reflejan notas, una nota bien grande al principio y aparte en los estados No, financieros. de la venta de la empresa, no del principio de la No, empresa. Eso no, no hay obligación de reflejarlo en las no hay notas. obligación de reflejarlo. Cuando son ventas, es el accionista en realidad el que está vendiendo. El que lo tiene que reflejar es el accionista de arriba, no vos. La obligación es del otro, ya sea persona física o A es dueño de B. Si las acciones que tiene A en B las pone a la venta, se evalúan de acuerdo al ANIF 5, lo vemos en Superior 2, y es A el que tiene que reflejar en los estados financieros en las notas. B, que sus acciones están siendo vendidas, ni se entera, en los estados financieros no se reflejan los resultados por ventas de sus propias acciones. El que gana o pierde es el de arriba, el dueño. Por eso es que en las de B no se ponen en las de A. Está ¿Me clarísimo. expliqué? Clarísimo. Muchas gracias. Dale. Elementos de los estados financieros: activos, pasivos, patrimonio, ingresos. Acá hay dos patas, dos temas separados. Primero va a ser la definición y después va a ser el reconocimiento que podamos tener. En tema de definición, vamos a hablar de las definiciones de cada uno de estos conceptos. Y después la pregunta va a ser, ¿lo vamos a reconocer en los estados financieros, sí o no? Porque una cosa es que cumpla con la definición y otra cosa es que cumpla también con el reconocimiento. Y esto en el práctico van a ver que tenemos varios ejercicios y lo vamos a profundizar bien. Definición de activo. Dice la norma, y acá está dividido en 5 puntos para que lo podamos entender. Es un recurso, ¿sí? Nosotros poseemos algo que entendemos que tiene un recurso y que tiene algo incorporado. Controlado. Nosotros lo controlamos, tenemos algún cierto control sobre este bien, ¿sí? Por ejemplo, tengo la posesión del bien, la máquina la tengo en el galpón, tengo la factura, controlo esa máquina, limito el acceso a los demás. Un alumno, me acuerdo, ya hace varios años en un examen, me decía, pero el auto lo tengo en la calle, no lo estoy controlando el auto, porque no tengo acceso, no puedo limitar el acceso a otros. No, sí, puedo limitar el acceso. Tengo una llave del auto, si me lo roban, tenía un seguro, voy a la aseguradora, tengo los papeles de la compraventa, tengo la chapa inscrita a mi nombre. El auto ese, por más de que no lo tenga agarrado de la mano o encadenado a mi tobillo, tengo formas de hacerme de ese auto, ¿sí? La receta de la Coca-Cola es una receta que es muy cotizada, sin duda, porque le permite a la empresa Coca-Cola Inc. ganar muchísimo dinero, y sin duda voy a controlar al que controle esa receta, que es una receta, para los que conocen la historia, es una receta que está en un papel incluso, o en algún soporte analógico también, pero que está trillando y da vueltas por Europa. La ponen arriba de un camión y la pasan de una sede a otra para, por protocolos de seguridad, vaya cambiando, y rotan camiones al mejor estilo película norteamericana de seguridad, van cambiando de un lado al otro. En ese sentido, tratan de controlar al máximo la receta de la Coca-Cola porque les brinda muchos beneficios. La receta del huevo pasado por agua, y la verdad que no la controlamos. También le puede dar beneficios al que venda un huevo pasado por agua o al que vende tortas fritas en la puerta de facultad, que bueno, no sé si estará, pero el que vende tortas fritas en la puerta de facultad también le daba beneficios la receta de la torta frita, pero no la controla, no la tiene en un camión de alta seguridad, no limita su acceso, no es con lo mismo tener la receta de la torta frita que tener la receta de la Coca-Cola. La receta de la Coca-Cola, Coca-Cola Inc., la controla, y por tanto la receta de la Coca-Cola para Coca-Cola Inc. va a ser un activo. Sin embargo, si viene una empresa y me dice, no, mirá, yo tengo la receta de la torta frita y quiero activar $10 millones en mi activo intangible porque tengo la receta de la torta frita y me va a dar muchísimo dinero esto.
Y la respuesta va a ser no, mirá, la verdad que todo bien que la tengas la receta de la torta frita, pero la tiene todo el mundo. No la controlás vos. Entonces no puede ser nunca activo y nunca vas a poder poner ni 10 millones de dólares ni 10 dólares en tu activo intangible, porque no controlás la receta de la torta frita. Recurso. Controlado. Esto es una definición que se tienen que dar todos. Si se dan todos, cumple con la definición y es activo. Recurso controlado. Como suceso de resultados pasados. ¿Qué significa? Que tiene que haber algo para atrás, anterior a la fecha en la cual estamos analizando. Por ejemplo, no sé, 31/12 del 20. Y les pongo un ejemplo. Hace varios años vino, en un proyecto en particular, había una persona que, con el tema de los molinos de los parques eólicos en Uruguay, que son muchos, el transporte de las astas, de las partes de los molinos, era muy difícil y se necesitaba, mucho más allá de mucho expertise, camiones especiales para el transporte. Entonces una persona dijo, bueno, yo voy a comprar un camión para transportar esto, y con lo que me deje en 6 meses voy a comprar 2 camiones más, y con lo que me deje en 8 meses después voy a comprar 5 camiones más, y con lo que me deje eso voy a comprar 15 camiones más, y de acá a 3 años voy a tener 50 camiones, todos llevando cosas de molino, que cuando se terminen de poner todos los parques eólicos en Uruguay, me los voy a llevar a Paraguay, y voy a hacer lo mismo. Esa persona quería cotizar sus acciones a través de un fideicomiso financiero, quería instrumentarlo y quería reconocer en sus estados financieros un activo, si no recuerdo mal, el planteo era por $800.000 o $1.000.000, diciendo, todo esto que voy a hacer es mi modelo de negocio y me va a dejar este dinero. La pregunta era si cumplía con la definición de activo. Esto se sentó a hablar el, no sé, 20 de diciembre. Quiero emitir estados financieros 31 de diciembre y quiero incluir este activo. ¿Y qué había que hacer en esto? Sentarse y repasar la definición, recurso. Y bueno, sí, puede ser una idea, puedes tener un plan controlado. Y bueno, puede llegar a tener el control discutible. ¿Proveniente de resultado de sucesos pasados? Y no hiciste nada. Tenés una buena idea, pero no tenés ni un camión. O sea, no podemos activar $800.000 dentro de una empresa para encima salir a fondearte, salir a buscar inversiones que te apoyen. Y bueno, la verdad, tenés una muy buena idea. Suerte, felicitaciones por la idea, suerte, espero que te vaya bien, pero esto no es un activo. Esto no viene de sucesos del pasado. Esto es un modelo de negocio que te puede dar dinero o no te puede dar dinero a futuro. Pero sí, Bruno, que está evaluando a sí mismo, pero eso es otra cosa. Aguantame 3 minutos. Pero no cumple con la definición. Después vamos a ver si los criterios de reconocimiento los cumple o no. Pero ni siquiera eso lo estamos haciendo, de que no cumple ni siquiera la definición porque no viene de sucesos del pasado. Entonces, recurso controlado como resultado de sucesos del pasado, del que se espera probabilidad. ¿Sí? Espera está asociado a probabilidad. Espero obtener beneficios económicos futuros. No tengo la certeza total, pero espero que voy a ganar algo de dinero. ¿Sí? Obtener beneficios, obtener en el futuro beneficios económicos, que me vaya a entrar dinero. Sí, será importante esta definición. Por ejemplo, todo lo que vienen ustedes de créditos por venta, previsión de incobrables, se fugó del país sin dejar bienes. Si ustedes vienen de materias anteriores, está ok, tengo que previsionar. Pérdida, previsión por incobrables, pérdida, previsión por incobrables. ¿Por qué tengo que previsionar? Yo le vendí 100 pesos a una persona y se fugó del país sin dejar bienes. ¿Qué significa? No te va a pagar un mango. Y si no te va a pagar un mango, no cumple con la definición de activo. ¿Es un recurso? Sí. ¿Lo controlás? Sí. Le facturé, tengo el documento. ¿Resultado de suceso pasado? Sí, le facturé el mes pasado. ¿Espero obtener beneficios económicos futuros? No, no espero obtener beneficios económicos futuros. Entonces, si no espero cobrar nada, y no cumple con la definición de activo, entonces, ¿por qué vienen de materias anteriores diciendo tengo que provisionar al que se fugó del país? ¿Y por qué no te va a pagar? Y si no te va a pagar, no es un activo, porque no te van a entrar beneficios económicos futuros. ¿Sí? Concepto en la NIC 2. Decimos, y vienen de materias anteriores, tabulados, mecanizados, costo NR el menor, costo NR el menor. Costo, lo compré a $100. Hago el análisis, BNR, me da $80. ¿Qué era el BNR?
valor neto de realización, o sea, lo que espero cobrar menos los gastos que tengo que insumir para poder venderlo. Entonces, costo 100, BNR 80, espero cobrar 80. ¿Qué me decía la NIC 2? Bajalo. Costo o BNR 100, 80, el más chico, 80, lo tengo que bajar. ¿Por qué lo tengo que bajar? Porque este BNR me indica lo que voy a cobrar, lo que espero obtener de beneficios económicos futuros. Entonces, ¿en qué se inspira la NIC 2 cuando decimos costo BNR el menor? En esto, definición de activo, no tiene muchas vueltas. Esos 20 no espero cobrarlos, comparto, y si no espero cobrarlos, no los cobro, y por tanto tengo que castigarlo. Mismo análisis, NIC 36, que la vamos a ver más adelante, pérdida por deterioro. Tiene sus pisadas, tiene su análisis, pero ¿qué nos dice la NIC 36? Que para determinados bienes lo tengo que evaluar a el costo o el importe recuperable, que básicamente, con algunas definiciones de por medio, es lo que espero recuperar de ese bien. Entonces lo tengo que castigar. Entonces, ¿qué les pasa en la revisión? No se acuerdan si era el menor o el mayor. Y bueno, y si tienen claro la definición del activo, lo van a poder interpretar, no se la tienen que aprender de memoria. ¿Por qué? Porque van a decir, bueno, si lo tengo a 100 y espero cobrar 80, y no, lo tenés que castigar a 80, porque no vas a cobrar 100, vas a cobrar 80. Y si vas a cobrar 80, solamente los 80 cumplen con la definición de activo, que es lo que vas a cobrar. El resto no, y por tanto hay que castigarlo. ¿Sí? Estos son varios ejemplos de por qué esto es relevante. Esto es para la definición de activo. Después de que tengo la definición de activo, la pregunta es, ¿debo reconocerlo en los estados financieros? Porque de repente tengo un activo intangible desarrollado internamente, y siguiendo el planteo que nos hacía el tocayo compañero, que decíamos, está generado internamente, nos decía, pero no lo puedo registrar. Bueno, pero no es que no cumpla la definición de activo, porque si yo tengo un activo intangible generado internamente, es un recurso, lo controlo, supóngase una lista de clientes. Es un recurso, lo controlo, armé el Excel, tengo todo, lo llamo y desde el call center y alguna venta realizo. Resultado de sucesos pasados, la armé antes. ¿Espero obtener beneficios económicos futuros? Siempre. De 200 que llamo, hay uno que cae y que le puedo vender el producto. Entonces vale eso. Ahora, ¿lo puedo reconocer? Primer punto, es probable que obtenga beneficios económicos futuros, y sí, dijimos que sí. El activo tiene un costo-valor que puede ser medido con fiabilidad, y ahí cae los que son generados internamente. Entonces, cuando ustedes vienen de materias anteriores y me dicen los activos intangibles, solo puedo reconocer, solo puedo incorporar en los estados financieros los que están evaluados desde afuera o son adquiridos, no los reconocidos internamente, lo que estamos diciendo es esto. ¿Cumple con la definición de activo? Primera pata, sí. ¿Lo puedo reconocer? No, no lo puedo reconocer. ¿Por qué? Porque cumple la primera característica, es probable que ingresen beneficios económicos futuros, sí cumple. ¿Cumple con la segunda? ¿Puede ser medido con fiabilidad? No. Entonces, esa es la razón por la cual en la NIC 38 de intangibles, y algo vamos a repasar, vamos a ver qué dice el valor llave generado internamente, no lo podés reconocer en los estados financieros. No porque no sea un activo, porque lo es, cumple con los 5 puntitos que vimos, sino porque no lo puedes reconocer de una forma fiable. La receta de la Coca-Cola, lo que tiene es que fue comprada muchas veces. Entonces, si la empresa que la elaboró de cero fue desarrollada internamente, comparto contigo que, salvo algunos gastos de desarrollo, que el concepto que incorpora la NIC 38 y que vamos a ver más adelante, no lo podrías activar. Pero el tema es que cuando tenés una compra, como es el caso de la Coca-Cola, de que no lo desarrolló la misma sociedad, entonces ahí ya tenés un indicador de cuánto podés llegar a valer, porque alguien fue y puso los dólares arriba de la mesa y dijo, esa me sirve, bueno, por esa parte pago 10 millones de dólares. Bueno, ahí tenés un número. Por la otra parte 5, y por el agregado del no sé qué, no sé cuánto, y por la que es con Splenda, y bueno, 8 más. Entonces ahí llegás a levantar un poquito el concepto de fiabilidad. Este concepto es el que incorpora la NIC 38, que vamos a ver más adelante. Pasivo. Esto es de las 5 que vimos para activo, son 4 que son para el otro lado. Es una obligación presente de la entidad, que la tenemos a hoy. No la tuve ni ayer ni la voy a tener a futuro, la obligación la tengo asumida a fecha de cierre que estoy analizando.
viene y se generó de sucesos anteriores a esa fecha presente en la que estamos analizando. Y al vencimiento espero desprenderme de recursos que incorporan beneficios económicos futuros. El concepto es muy similar al que vimos de activo y para el otro lado. Reconocimiento, muy similar al de activo. Tiene que cumplir con la definición de pasivo, pero aparte debo poder reconocerlo. Es probable que el pago de la obligación implique desprenderse recursos que tienen incorporados beneficios económicos, y aparte la cuantía de ese pago tiene que ser medida de forma fiable, mismos conceptos que ya hemos hablado. Patrimonio. El patrimonio es la parte residual de ese activo menos el pasivo, y ahí no tiene mucho valor agregado. Ese enfoque de activo y pasivo y patrimonio en dos columnas separadas básicamente apunta a cómo financio los recursos de la empresa. Los recursos de la empresa es el activo, lo financio acá, no sé, con 3/4 de pasivo, y lo financio con 1/4 de fondos propios de patrimonio. ¿Ese patrimonio representa el valor de mercado de la empresa? Y la respuesta es seguro que no. Si da justo es una casualidad pura, pero el valor de mercado de la empresa no está reflejado en el valor contable. El valor contable de la empresa es activos menos pasivos a una valuación contable que surge de esas normas contables. Después, ¿a cuánto podés cotizar las acciones de dLocal? Y no tienen relación con el valor contable. ¿Va a tener parte de esa incidencia? Sí, pero la potencialidad que puede tener la sinergia de los empleados de dLocal, que pueden concretar muchísimos negocios, hace que yo esté dispuesto a pagar mucho más por esas acciones de lo que pagaría por los activos independientes valuados a costo histórico, porque ¿qué va a tener? Las computadoras, las licencias, las marcas, pero la sinergia que genera por los negocios es lo que hace que yo pague más por esas acciones. Bien. Les dije que terminábamos y 40 y respeto, así que los dejo hoy tempranito, que es 24, y retomamos el teórico, lo que queda, que nos queda parte de marco conceptual, y después nos queda la NICO 1, que recoge muchos principios del marco conceptual y que voy a ir más rápido en el análisis. Así que el jueves, como excepción, vamos a hacer media horita de teórico, y después el práctico vamos a darlo en el resto de la hora y media, y el jueves sí vamos a estar las 2 horas de clase. Gracias, espero haber sido claro. Pónganse tapabocas, no bailen pegados, y bueno, cuídense, nos vemos el jueves. Gracias.